Todo el tiempo, las personas estamos rodeadas de cosas misteriosas y desconocidas que nunca antes hemos visto, o mejor dicho, nunca antes han sido descubiertas. Probablemente este sea uno de los destinos más emblemáticos del sur de Perú. Esta locación se encuentra situada en la ciudad del popular Machu Picchu en Cusco. A primera vista, el parque arqueológico llamado Sacsayhuamán impresiona al turista que llega a este lugar atraído por las historias que se cuentan de este monumento inca. Se calcula que solo en la construcción de este sitio trabajaron alrededor de 20.000 hombres por un periodo de 70 años. Para los expertos, este lugar presenta un trabajo de impecable ingeniería. Sin embargo, el misterio que esconde esta arquitectura es que todos fueron elaborados bajo incas que contaban con algún estudio relacionado con dicha construcción. Las murallas están formadas por enormes bloques de piedra que alcanzan hasta 9 metros de altura, 5 metros de ancho y 4 metros de espesor. La más grande se calcula que tendría un peso de 125 toneladas. En definitiva, un gran descubrimiento que ha trascendido a cualquier lógica. Impresionante, ¿no lo crees? No siempre los perros fueron los mejores amigos del hombre, sino todo lo contrario. Ellos eran antiguamente sus primeros cazadores. Un estudio señaló que los mayas criaban y comercializaban perros desde hace 2500 años. Arqueólogos del Instituto Smithsonian analizaron los isótopos de carbono, nitrógeno, oxígeno y estrónico de restos de perros de Guatemala y encontraron evidencias de que los mayas ya criaban canes en el preclásico medio maya. Estudios como este están empezando a demostrar que los animales jugaron un papel clave en las ceremonias y demostraciones de poder que tal vez impulsaron la cría y el comercio de animales. En Asia, África y Europa, la gestión de los animales fue de la mano con el desarrollo de las ciudades, pero en América, la gente pudo haber criado animales con fines ceremoniales según las conclusiones del informe. Después de saber que en países como China se consumen perros, gatos, ranas y hasta murciélagos, creo que ya nada debería sorprendernos. Este siguiente puesto no es tan agradable de escuchar y sobre todo de ver. Pero si eres de los que no tiene pudor con algunos asuntos, entonces esto te resultará sumamente interesante. En 1972 se encontró el excremento fósil más grande de un humano, más conocido como Lois Bank. Fue descubierto por arqueólogos que excavaban el asentamiento vikingo de Jorvik, que hoy en día está en Inglaterra. Un análisis del material dio por sentado que el fósil medía más de 25 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Con este estudio se dio a conocer que su creador comía mayormente carne y pan, y la presencia de varios huevos de parásitos sugieren que la persona tenía una infección intestinal. La razón por la que lleva el nombre de Joyce Bank es porque se encontró debajo de un famoso banco. La compañía de televisión británica Channel 4 profundizó en el excremento disecado en el 2003, brindando a los espectadores una idea de lo que un excremento antiguo puede revelar sobre el pasado. Según ellos, si alguna vez se logra extraer y analizar el ADN de los excrementos, se podía incluso determinar el tipo de flora que tenía este vikingo en sus intestinos. No me parece una buena idea, pero en definitiva, es una tarea bastante admirable para estos expertos. En el año 360 a.C., el filósofo Platón describió la historia de la mítica isla de la Atlántida, la cual alberga una ciudad perdida. Si no has escuchado la leyenda, aquí te la cuento. Durante siglos, la Atlántida no solo ha sido un enigma, sino un lugar famoso para todo amante del cine o también de la literatura. La idea de esta isla perdida descrita como una sociedad maravillosa y cuya avanzada sabiduría pudo haber traído al mundo la paz y la armonía, ha cautivado a los ocultistas y soñadores por generaciones. Mucho se ha escrito sobre ella, y muchos han desembolsado fortunas y arriesgado sus vidas por poder buscarla. Algunos creen que los atlantes eran una sociedad tremendamente avanzada que dominaba los mares, que consiguieron crear máquinas voladoras, coches y submarinos entre otros, convirtiéndola así en la civilización más próspera jamás descrita. Algunos científicos afirman que no existió tal ciudad, que fue simplemente un mito o parábola inventada por Platón para narrar lo que sucedía a aquellos que hacían el mal. Pero lo mismo decían de Troya y apareció en 1871 en la actual Turquía. Así que yo me pregunto, ¿por qué no podría estar la Atlántida en algún lugar del mundo esperando a ser descubierta? Me gustaría que me dijeras en los comentarios, ¿qué crees tú? A primera vista tiene un aspecto un poco tétrico, pero si examinas bien, no es más que una muestra de las tradiciones de los ancestros de la cultura maya. El sorprendente hallazgo arqueológico se llevó a cabo en el 2021, en una cueva subterránea al norte de la península de Yucatán, en México.
Allí se descubrieron impresas 137 huellas de manos de más de 1200 años de antigüedad que se vinculan a antiguos rituales mayas. Según el arqueólogo Sergio Grosjean, algunos mayas y muchas otras culturas indígenas centroamericanas consideran sagrado el árbol de la ceiba, y coincidentemente la ubicación de la cueva fue hallada cerca de un árbol de este tipo, por lo que se podía explicar que fue el elegido para un uso religioso o ceremonial. El arqueólogo sostiene que los 137 grabados de huellas de manos fueron probablemente realizados por niños al entrar en la pubertad. Eso fue descubierto debido a un análisis de su tamaño y que los colores proporcionan una pista sobre su significado. También menciona que los colores negro y rojo tienen un significado muy especial. El negro, por ejemplo, puede que haga referencia a la muerte, pero no como el fin de su cuerpo, sino más bien en un aspecto espiritual. Por otra parte, el color rojo puede hacer referencia a la guerra o a la vida. Los detectores de metales sueñan con encontrar algo de valor histórico real, y sí que lo encontraron. Un afortunado detectorista en Escocia ha hecho un hallazgo muy asombroso. Él ha encontrado un cuchillo medieval muy raro y bellamente decorado en su vaina original. Este hallazgo está proporcionando una ventana a la historia escocesa medieval. El cuchillo está cubierto de barro, por lo que parecía una pieza afilada de metal rematada con una flor de lis. John Stone pensó que podría ser la parte superior de una barandilla de hierro que se había roto. Con una hoja de solo 3 pulgadas de largo, el cuchillo es un Skean-dhu, que significa cuchillo oculto. Estas eran armas ocultas para los nobles, ya que eran tan pequeñas que podían ocultarse fácilmente en mangas y cinturones. El primer experto que examinó el cuchillo pensó que databa del siglo XVI. Luego pasaron el objeto por radiocarbono, donde se obtuvo la evidencia de que era mucho más antiguo de lo que se había pensado. El cuero del cuchillo data de entre 1191 y 1273. Armado con estos nuevos datos, se informó a Treasure que su cuchillo era de hecho relativamente medieval y ahora será evaluado por el panel de Asociación de Hallazgos Arqueológicos de Escocia. Las piedras de Karnak en Francia son probablemente las marcas más famosas de piedras aparte de las encontradas en Stonehenge, Inglaterra. Si Perú tiene las líneas de Nazca y China la Gran Muralla China, Francia tiene a Karnak. Sobre la función de estas hileras de piedra existen todo tipo de teorías y leyendas. Algunos creen que son procedentes de un diluvio universal, otros mencionan que fueron soldados romanos petrificados por Dios para proteger al santo de la zona, que no es más que el fósil de una serpiente prehistórica. Lo cierto es que estas curiosas piedras son una de las más preservadas y misteriosas de todo el mundo. Los arqueólogos han encontrado muchos fragmentos de huesos en estas estructuras, de manera que están casi seguros de que fueron utilizados como un lugar de entierro. No por nada los arqueólogos hoy en día siguen estudiando el origen y también su forma. Las piedras preciosas son un gusto culposo de todos los mortales, incluyendo a los arqueólogos. Ocurre que a mediados del 2021, un equipo internacional de arqueólogos descubrió nuevas pruebas de que durante la época romana en el desierto del este de Egipto se extraían esmeraldas de unas minas. Las excavaciones fueron llevadas a cabo en el asentamiento romano bizantino de Mos Esmargudus, que según los investigadores desempeñó un papel importante en la extracción organizada de esmeraldas. Los arqueólogos encontraron 3 estructuras antiguas. En la primera extracción hallaron 19 monedas y artefactos que probablemente eran usados para rituales como quemadores de incienso, estatuillas de bronce y otras figuras. La segunda estructura aparentemente era de culto y los investigadores la llamaron el Gran Templo. Además, también se encontraron fragmentos de esculturas y amuletos. Finalmente, la tercera estructura fue un complejo parecido a una vivienda con un sótano, la cual estaba completamente ligada a la extracción de esmeraldas. Los arqueólogos concluyeron que este hallazgo indica que la extracción de esmeraldas en esa época de la antigüedad estaba estrechamente relacionada con los cultos religiosos. ¿Me creerías si te digo que existe un lugar arqueológico que tiene el 80% de espacio por descubrir? No es ninguna leyenda, es la pura verdad y se encuentra en Irak. Situado a 130 kilómetros al norte de Bagdad, a orillas del Tigris, esta ciudad fue la capital de las provincias del Imperio Abásida, el cual dominó durante más de un siglo el vasto territorio comprendido entre los confines de Túnez y el Asia Central. La arquitectura bien conservada de la ciudad incluye los complejos religiosos y palaciegos más grandes y representativos del mundo islámico. Los desarrollos artísticos, como un estilo de estuco tallado conocido como estilo Samarra o lustre guare que imita el oro y la plata, estos se originaron en el sitio desde donde se extendió por todo el mundo islámico en ese momento.
A partir del 2019, la ciudad arqueológica de Samarra conserva su posición en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro. La UNESCO ha expresado su grave preocupación por el estado de conservación de la propiedad después de una serie de actos destructivos intencionales, y los arqueólogos locales continúan instando al gobierno a abordar las crecientes preocupaciones sobre su estado de abandono. Sin embargo, la Facultad de Arqueología de la Universidad de Samarra está haciendo esfuerzos para llevar a cabo trabajos de conservación en todo el lugar. El Dorado es una ciudad legendaria hecha de oro, ubicada en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La base histórica del mito del Dorado tiene probablemente su origen en la ceremonia para investir a los nuevos caciques en la laguna de Guatavita, en Colombia. Según los cronistas, cuando moría el cacique de Guatavita, el sucesor era ungido con una masa pegajosa de tierra mezclada con oro en polvo y trasladado al centro de la laguna, donde debía arrojar piezas de oro y esmeraldas como ofrenda. Sin embargo, este ritual ya se había dejado de efectuar en la época de la conquista, tras la pérdida de autonomía que sufrió Guatavita a manos de otras tribus de la región. La creencia de que la laguna estaba llena de oro, debido a las ofrendas, motivó a muchos colonizadores, empezando por los españoles, a intentar vaciar el agua de la laguna. Cientos de escritores son ya los que han relatado sus visiones sobre esta leyenda, pero lo cierto es que hoy en día, esta historia está rodeada de misterio entre los países de Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Brasil y sobre todo de Perú. Se dice que la ciudadela de Machu Picchu pudiera haber sido la primera ciudad que conservó entre sus muros estas reservas de oro. Lo cierto es que hasta hoy en día, arqueólogos de distintas partes del mundo han realizado sus expediciones sin tener ningún logro. Dime, ¿crees tú que en verdad pueda existir un jugoso tesoro escondido en Latinoamérica? Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.